cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Sí, Dios, te exaltamos. Tú eres digno de recibir toda la gloria. Aleluya, 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 aleluya. Si cantamos aleluya. Qué bueno es adorarte, Señor. Qué bueno es bendecir tu nombre por siempre y para siempre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Alabar a Dios es bendecir nuestra mente. Ay, Santo, nuestro corazón. Yo dije que alabar a Dios es bendecir nuestra mente, nuestro corazón. Sí, amados. Nuestra alma necesita ser alimentada por la palabra de Dios. Y en este día quiero compartirle un tema, una nueva serie que voy a empezar hoy día y lo voy a hacer en 3 partes, en 3 días. Hoy día, el siguiente y el tercero, para poder entender lo que queremos explicar. Y es un tema de tanta importancia en la vida de cada uno de nosotros, porque se trata del alma. El alma. Muchas veces no entendemos por qué actuamos en una forma incorrecta. Muchas veces nos preguntamos por qué mis hijos actúan así, por qué mi esposo actúa así, por qué mi esposa actúa así, o por qué yo actúo así. Gente buena, gente que ama a Dios, gente como usted que se esfuerza, pero muchas veces nuestra alma
no ha entendido, nuestro espíritu está entristecido porque nuestra alma ha controlado nuestras emociones. Y quiero hablar, porque se habla mucho de que debemos ser obedientes, de que debemos amar a Dios. Claro, pero si el alma no está dispuesta, dice la palabra que la palabra tiene poder, claro, pero es un proceso que hoy día vamos a entender y vamos a explicar esta cosa que es tan difícil de poder explicarla. El conflicto entre el alma y el espíritu. Vamos a la palabra en el nombre poderoso de Jesús. En Génesis capítulo 1, en el versículo 27, dice la palabra del Señor. Dios creó al ser humano a su imagen. Dijo a su imagen. Perfecto, bueno, saludable, dulce. Qué lindo es Dios. Y dice, lo creyó a imagen de Dios. Dice que a imagen de Dios. Hombre y mujer los crió. Muy bien, correcto. Pregunta, si es cierto esto, porque la palabra lo dice, por supuesto que sí, tenemos que entender qué pasó entonces. En Génesis lo dice muy claro. Una vez que capturamos esta verdad, porque la verdad es que Dios nos hizo a su semejanza, podemos ver que la realidad no podemos hablar de ser restaurados, ¿aló? Porque no se puede hablar de ser restaurados si no se entiende esto. Tenemos que entender esto. Ahora, a menos que sea en el contexto del propósito original de nuestro Creador. Quiere decir que a través de la nueva imagen, restaurados y transformados. Y es algo difícil para muchos de nosotros que no entendemos. ¿Cómo Dios hizo Dios al hombre? Lo dijo muy claro en Génesis, en el capítulo 1, versículo 28 y en el 27. Dice que Dios creó al hombre como Él mismo. Amable, cariñoso, obediente. ¿Y qué pasó? Bueno, vamos a explicarlo. Esto explica porque nos dio poder y autoridad. Lo dice la Biblia en el versículo 27, en Génesis capítulo 1, dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, muy claro, y dijo, al hombre y a la mujer. Pero ¿qué pasa? Dios nos ha dado autoridad ¿para qué? Para gobernar. Si Dios nos hizo, es para gobernar esta tierra. Y esta tierra le pertenece solo a los humanos. Solo a los humanos, no a los espíritus inmundos. El enemigo no es de este mundo. Nosotros somos dueños y señores de esta tierra. Dios nos ha dado a nosotros la autoridad, el poder para poder gobernar y trabajar con ella. Ahora, el ser humano pertenece a la tierra. Escuche esto, como Dios al cielo. Nosotros, esto es nuestra herencia, la tierra. Es necesario entenderla. El origen de la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa. Vamos a compartir esto. Sabemos que trágicamente el ser humano se apartó de la intención original de Dios para él, o sea, a través de Adán y Eva. Ahora, ¿qué sucede? Su espíritu murió. El espíritu de Adán murió con el pecado. Toda persona que entra al proceso de desobediencia, el espíritu de él muere. Ahora, su alma, escuche, fue corrompida porque el alma se corrompe. Una persona que no entiende las cosas de Dios porque está corrompida su alma. Por eso hay mucha gente que no entiende estas cosas de Dios, porque el alma la tiene corrompida. Ahora, por esta naturaleza del pecado, y su cuerpo pasó a estar sujeto ¿a qué? De acuerdo a ese entonces de Adán, a envejecerse. Por eso que nosotros nos envejecemos por el pecado. Y vienen también enfermedades y muerte. La Biblia dice que Adán fue arrojado del huerto del Edén, de la gloria de Dios.
por el pecado. Bien, la decisión de Adán de desobedecer a Dios trajo muerte a su espíritu. Una persona desobediente está muerta espiritualmente, no físicamente, espiritualmente está muerto, no entiende, no comprende. Y está corrupto, su alma se corrompe y también su cuerpo. Por eso que hace cosas que no entiende. Hombres y mujeres corrompen su cuerpo. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. No hay luz de Dios. Hay luz del enemigo. Viven en oscuridad. Ahora, como descendientes de Adán, todos los seres humanos nacemos con una naturaleza rebelde. Todos nacemos con una naturaleza rebelde. Todos. Esto es interesante. Ahora, una naturaleza rebelde contra Dios por herencia. Y esto nos lleva ¿a qué? ¿A qué nos lleva a hacer? A actuar independientemente. Somos independientes. No queremos depender de nadie. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Se da cuenta usted? Porque hay una independencia. Sí, y va a vivir con un propósito egoísta. Sí, para él mismo, para ella misma. Entonces, del mismo modo que Satanás lo hizo, se apartó de Dios. Cuando Satanás, como hijo de Dios, creación de Dios, creado para darle la gloria, la honra a Dios en alabanza, él se apartó por la desobediencia. Entonces, ¿qué pasa? Escuche esto. Eso trae egoísmo, deseos egoístas en una persona. El más grande problema para la mayoría de la gente hoy es que vive conforme al príncipe de la potestad. En Efesios capítulo 2, en el versículo 2 al 3, dice la Biblia, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde está Satanás? En este mundo, en los aires, operando, buscando un cuerpo de pecado, una mente corrupta. Ahí es donde él quiere habitar. Muy bien, porque dice la Biblia, hijos de desobediencia. Ahora, en la cruz, el segundo Adán, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, él pagó toda deuda por cada uno de nosotros. Hasta ahí estamos entendiendo un poco. La pregunta donde vamos a ir a entender es por qué todavía, incluso hijos de Dios, personas que conocen de Dios, todavía tienen esos comportamientos agresivos, egoístas. Y porque no han sido transformados, no han sido renovados. Y no ha llegado la renovación en su mente, en sus corazones, por eso que actúan en una forma incorrecta. Ahora, la restauración del ser humano, o sea, el diseño original de Dios, esto significa que por medio de la obra de Cristo, si nos arrepentimos, si nosotros nos arrepentimos, como cada uno de nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados para pertenecer al reino de los cielos, al reino de Dios, a la obra de Jesucristo en el nombre de Jesús. Entonces, a través de esa obra nos reconciliamos con el Padre, que es Dios. Padre Dios, Padre Hijo y Padre que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Ahora, la verdadera reconciliación con el Padre a través de Jesús reaviva nuestro espíritu, transforma nuestro corazón y restaura nuestra relación con Él. A través de Jesús, nosotros podemos alcanzar una restauración con Jesús, un encuentro con Jesús, ser unas personas diferentes. ¡Qué bueno! Nuestra lucha continua contra el pecado. Es la pregunta. ¿Cuál es tu lucha? ¿Qué lucha tú traes ahora en este momento? ¿Conoces al Señor y te estás portando mal? ¿Aló? ¿No haces las cosas como debe ser? ¿Qué está pasando? Pues vamos a explicarla. ¿Por qué mucha gente no quiere entrar a las cosas de Dios? Hablamos mucho del arrepentimiento y la gente todavía no quiere aceptar a Cristo como nuestro Señor Jesucristo.
La palabra tiene poder para cambiar, seguro que sí, queridos amigos. El Espíritu Santo, seguro que sí. Pero el alma se niega de una persona. ¿Qué vamos a hacer? Si tú conoces al Señor, gloria a Dios. Nuestra vida va transformándose de gloria en gloria, pero no somos perfectos. Hay áreas que todavía no hemos conquistado. Hay todavía caracteres que todavía no se han conquistado. Hay situaciones que todavía no se han conquistado. Obediencia no se han conquistado todavía. Podemos hablar de Dios, podemos hacer la obra de Dios, pero no nos sometemos a la autoridad. No nos sometemos a nuestros pastores. No nos sometemos a la autoridad. ¿Aló? ¿Por qué? Porque somos independientes. Queremos vivir independientemente, sin sometimiento. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Ahora, en Romanos nos va a explicar mejor esto. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo, en el versículo 19 al 24, dice: de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Él reconoce, hago el mal, está hablando de su alma. Qué lindo el apóstol Pablo. Si todos pensáramos así, hago el mal que no quiero, y decirle a Dios: Señor, hago el mal, hago lo que a ti no te gusta. Qué confesión poderosa, porque ya lo he dicho, Dios ya sabe lo que tú haces. Dios ya sabe las áreas que tú tienes que conquistarlas, y todavía estás en un proceso. Siga leyendo. Dice: y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado. Ya ves, está controlado por el alma. El alma controla a la persona. El pecado, ¿quién lo controla? El alma. El alma está controlando al espíritu. Por eso mucha gente no cambia, porque todavía no veo quién está en mí. Lo está reconociendo el apóstol Pablo. El pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley: de cuanto quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Claro, hay momentos que quieres hacer el bien, pero sin embargo, ir a la iglesia, ¿aló? Sí, someterte a las autoridades, cosas pequeñas en el mundo secular, en la familia, en el trabajo. Hay órdenes, hay decretos que se nos dan, sin embargo no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que hoy día quizás no voy a acabar, pero vamos a hacerlo en 3 partes, y voy a ir despacio y voy a coger mi tiempo para explicarlo, porque es un tema de tanta importancia. Dice el apóstol Pablo: así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Ay, 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 qué lindo. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Hay una lucha. El apóstol Pablo que identifica lo que le está pasando, lo que hay. Todos nosotros, queridos hermanos, tenemos esta lucha. Nadie es perfecto. Nosotros como cristianos estamos en ese proceso de transformación. Algunos en restauración, porque hay que restaurar primero el cuerpo, el alma y la mente para ser transformados. Mientras tengamos este cuerpo, vamos a estar todavía con cosas raras, le digo yo, con cosas desagradables a Dios. El apóstol Pablo lo dice muy claro aquí. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Hay una ley. ¿Por qué? Porque nacimos con el pecado. ¿Por qué? Porque desde el vientre de nuestra madre, todo ser humano nace con el pecado, nace con la desobediencia. Y ahora vamos a ver más adelante, cuando aceptamos a Cristo, nuestro espíritu se conecta con el Señor, pero nuestra alma todavía no ha sido renovada, porque es el espíritu nuestro, pero no nuestra alma. Por eso que la gente no cambia. Yo estoy hablando de cristianos.
que conocen al Señor, y cuanto más aquellos que están en el proceso de conocer a Cristo, de tener una relación con el Señor, porque tienen una lucha, una guerra, de dejar las cosas del mundo. El cuerpo quiere baile, sí, quiere, le dicen en mi país jarana, quiere diversión, cosas del mundo, sí, porque el ser humano todavía está en ese proceso. Siga leyendo. Dice, esta ley lucha contra la ley de mi mente. Ahí está, hay una lucha. Y dice, y me tiene cautivo. Soy un hombre pobre, miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes, buenas personas, quieren ser libres? Quieren ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos. Yo pienso que todos, como lo he dicho, pero necesitamos hablar de estos temas que nuestra mente necesita ser entendida. Estos versículos describen a la batalla interna entre la carne y el espíritu. Hay una lucha. Así que cuando tú tengas el problema de tus hijos, de tu esposo o alguien que tú conoces, tú tienes que identificar cuál es la raíz del problema. Hay una lucha en él, en ella. Él quiere hacer las cosas buenas. Lo dice el apóstol Pablo. ¿Cuánto más nosotros? El apóstol Pablo es usado por Dios para ilustrarnos, enseñarnos, para ser transformados, renovados, ser diferentes. Aquí podemos ver cómo antes estaba explicando, cuando alguien acepta a Jesús en su corazón, aquí viene la explicación, alguien acepta a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu es el que renace, el Espíritu de esa persona. El Espíritu es también el lugar donde el mismo Espíritu de Dios viene a morar en un creyente. Nuestro espíritu, cuando nosotros nos reconocemos que estamos fallando, reconocemos que no está correcto lo que hacemos y queremos cambiar y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo aceptamos, el espíritu nuestro se une con el Espíritu de Dios y Dios mora en nuestro espíritu. Pregunta, y esta es la enseñanza: ¿qué pasa con esas personas que han aceptado a Cristo y todavía tienen situaciones que todavía no cambian? Bien, vamos a seguir. Sin embargo, el alma de la persona, o sea, la mente, ¿qué es el alma? La mente, las emociones, la voluntad, todavía no ha sido renovada. En Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice la palabra: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. O sea, no se lleva. Las cosas del espíritu es en contra de la carne, o sea, en contra del pecado. Y la gente que está en el pecado no le agrada las cosas de Dios. Es en contra. ¿Por qué? Porque hay una ley dentro de cada uno de nosotros. Está nuestra voluntad, nuestra mente controlada por el pecado. Lo dice Gálatas capítulo 5 al 17. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ay, ¿se da cuenta? Dios es tan perfecto. Hay una lucha. Una persona que está en desacuerdos y está viviendo una vida en la carne, esa persona no tiene paz. Tiene problemas emocionales, no tiene paz. Está sedienta su alma. La primera confrontación espiritual de un nuevo creyente por lo general tiene que ver con el conflicto interno entre la carne y el espíritu. Y vamos a estudiar eso, vamos a predicar eso, vamos a enseñar esto. Antes de que su espíritu fuera renovado, la persona seguramente no está consciente de este conflicto.
Hay mucha gente que no está consciente de este conflicto. Mucha gente buena que dice, ¿qué me está pasando? Pastor, ¿por qué no puedo cambiar? Porque hay un conflicto. Y vamos a explicarlo. Vamos a coger nuestro tiempo para poder explicarte esto. Esto es tan precioso porque esto nos da entendimiento a que nuestra alma entienda y comprenda. El Espíritu Santo nos va a dar la revelación a través de su palabra. El Espíritu Santo tiene poder. Porque póngase a pensar, hay mucha gente buena en la calle y si nosotros le decimos arrepiéntete y haz esto y haz el otro y dice la palabra, busca a Dios, un momento, ¿cómo lo va a buscar si no sabe cómo? Y si lo sabe, quisiera, pero hay una lucha interna. Entonces tenemos que predicar, tenemos que enseñar lo que está pasando en nuestras emociones, que han recibido a nuestro Señor Jesucristo y todavía hay cosas que desagradan a Dios. Quizás no estás pecando literalmente o no estamos pecando de una forma liberada, pero hay actitudes, emociones encontradas que no le agradan a Dios. Realmente no estaba consciente de este conflicto, sobre todo porque su conciencia estaba cauterizada. ¿Se da cuenta? Hay mucha gente con la conciencia y el Espíritu Santo va a hacer el trabajo de la transformación de cada persona. Cada persona es importante para Dios. Personas que no están de acuerdo con nosotros, personas que no practican las cosas de Dios, pero déjenme decirle que el Señor está interesado por cada uno de ellos, que todavía están cauterizados, están cegados con las cosas del mundo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar, de trazar la palabra, de equipar. ¿A quién? A la gente que no conoce de Cristo, y a la gente que conoce de Cristo, llevarlos a este entendimiento para que pueda comprender, entender. Dice, porque su conciencia está cauterizada por el pecado, la dolorosa batalla de producir, ¿qué? Culpabilidad. Hay gente que está en las cosas de necesidad. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me está pasando? Hay gente que tiene luchas internas. Y vamos a explicarlo en el nombre poderoso de Jesús. Dice, escuchen, por eso debemos entender la verdadera naturaleza de este conflicto. A eso vamos, para ahí vamos, a entender la verdadera naturaleza. ¿Y cuál es?